Amados hermanos, un gusto poder saludarles en el nombre de Jesús. Hoy traemos una palabra muy especial por medio de nuestro pastor, el hermano Jorge Mendizábal. Vamos a escuchar cuál es la supuesta palabra especial que trae el pseudomaestro Jorge Mendizábal. Vamos a ver el siguiente video en el nombre de Jesús. Mateo 28:19. Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha gente del tiempo de hoy están malinterpretando este versículo, repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. Pero el Señor Jesucristo no fue lo que dijo. Él dijo, bauticen en el nombre del Padre. Es decir, hay que saber cuál es el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Será que Dios tiene tres nombres? Definitivamente que no. Jorge Mendizábal, usted pregunta, ¿será que Dios tiene tres nombres? Bíblicamente, Dios tiene muchos nombres, se le llamó de muchas maneras. Sí, de muchas maneras. Se le llamó a Dios. Ahora, el punto aquí es que usted quiere llevarnos a creer de que Jesús es el nombre del Padre y que Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Ahora, también que porque el texto dice en el nombre y no en los nombres, usted presupone que el texto nos está diciendo y nos está hablando de un solo nombre. O que Jesús es el Padre, y que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Bíblicamente Jesús es el Hijo, pero bíblicamente Jesús no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Jorge Mendizábal, la regla de Gran Bishar declara lo siguiente. Y esta es una regla que refuta la argumentación de ustedes los modalistas con relación a Mateo 28:19. Cuando el copulativo cae, que en este caso es I, conecta dos nombres de un mismo caso, ya sean sustantivos, adjetivos o participios de descripción personal, respetando la oficina de la dignidad, de afinidad o conexión y atributos, propiedades o cualidades, buenos o malos, si es el artículo jo, que en este caso sería él, o la contracción de él, o cualquiera de sus casos procede al primero de dichos sustantivos o participios y no se repite antes del segundo sustantivo, que en este caso sería hijo, o participio. Este último siempre refiere a la misma persona que se expresa o descrita por el primer sustantivo. Así que, Jorge Mendizábal, si la conjunción copulativa cae y antecede al segundo sustantivo, y en este caso el tercer sustantivo, porque hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si el artículo jo antecede al primer sustantivo, pero no antecede al segundo ni al tercero, en este caso tres, porque ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, serían descripciones de la misma persona, de la primera persona, el primer sustantivo, es decir que Hijo y Espíritu Santo serían descripciones de la primera persona, que es el Padre. Pero resulta, Jorge Mendizábal, que aquí sí está el artículo jo, que en este caso sería la contracción gramatical del antecediendo al segundo sustantivo, Hijo, y antecediendo al tercer sustantivo, Espíritu Santo, haciendo una distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo imposible, Jorge Mendizábal, de que sean la misma persona por la misma regla de Gran Bishar. De manera que la distinción personal en Mateo 28:19 entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está establecida por la misma regla gramatical, algo que ustedes los modalistas ignoran, Jorge Mendizábal. Dios tiene un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre que Dios ha revelado para nuestro tiempo definitivamente es Jesús. Y por eso... Usted dice que el nombre que se nos ha revelado en este tiempo es Jesús. Obviamente, pero resulta que ese no es el nombre del Padre y tampoco es el nombre del Espíritu Santo. Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿En el nombre de quién? ¿Del Padre Jesucristo o en el nombre del Espíritu Santo Jesucristo? No, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue el nombre que le fue dado al Hijo. No es el nombre del Padre, no es el nombre del Espíritu Santo. Usted no me puede mostrar a mí, Jorge Mendizábal, ningún texto en donde se diga que el nombre del Padre es Jesús o el nombre del Espíritu Santo es Jesús. No hay un texto en donde el Padre haya sido llamado con el nombre de Jesús, y no hay un texto en donde el Espíritu Santo se ha llamado con el nombre de Jesús. De manera que usted está enseñando doctrina
antibíblica, algo que no tiene sustento bíblico, solamente existe en la mente de ustedes los modalistas, pero bíblicamente no tiene respaldo. Es que los apóstoles, los discípulos y todo el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de las Escrituras, aparece que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice la palabra del Señor. Pedro, el primer predicador, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don. A ver, Jorge Mendizábal. Ese texto que usted está citando, Hechos 2.38, no dice bautícense con el nombre, dice en el nombre, en el nombre. El diccionario expositivo Vine dice que la frase en el nombre está relacionada con la autoridad de Cristo. De manera que cuando vamos a la definición de onoma, que es la palabra que se traduce allí como nombre, tanto literalmente como figuradamente significa autoridad, carácter. La frase en el nombre está relacionada con la autoridad de Cristo, y no con una fórmula bautismal que usted pretende hacernos creer que hay ahí. Allí no están bautizando a nadie en ese momento, no están sumergiendo a nadie en el agua, y mucho menos veo al apóstol Pedro pronunciando las palabras: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No, el bautismo en el nombre de Jesús no es una fórmula bautismal, es la forma en que se identifica el bautismo ordenado por Jesucristo. No es una fórmula bautismal. ¿Y cuál es el bautismo ordenado por Jesucristo? Mateo 28, 19. Este es el bautismo para ser discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Un poco más adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 16, hablando a los samaritanos, el mensaje es claro y dice: porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en el nombre, no con el nombre. En el nombre, nuevamente se lo repito, está relacionado con la autoridad de Cristo, con la autoridad que Cristo dio a sus discípulos para bautizar. No es una fórmula bautismal, sino la forma en que se identifica el bautismo ordenado por Jesucristo. Hubo una confusión en esto cuando bautizaron el día de Pentecostés, y ahora bautizados los samaritanos es en el mismo nombre. Poco más adelante, en la casa de Cornelio, los gentiles, los que no eran judíos, dice capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, al final del mensaje de Pedro, el verso 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Tampoco se está dando una fórmula bautismal, se está relacionando la frase en el nombre con la autoridad de Cristo. No es la fórmula bautismal con que eran bautizados. Usted no me puede demostrar que eso era una fórmula bautismal acudiendo a la gramática. Simplemente lo que hace usted es insertar una presuposición suya al texto para hacernos creer que en el momento de sumergirlo los apóstoles decían: yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, eso está relacionado con la autoridad, no con una fórmula bautismal. No hubo una confusión nuevamente, sino una reiteración de que el nombre de Jesús debe ser invocado en las aguas del bautismo. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles aparecen los discípulos de Juan el Bautista. Entonces definitivamente se les hace la pregunta: ¿fueron ustedes bautizados? Ellos respondieron: no. Recibieron el Espíritu Santo y dijeron: ni siquiera hemos oído de eso. Y entonces, escuche lo que sigue. El apóstol les dio mensaje de arrepentimiento, mensaje de... Fueron ustedes bautizados, recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y le pregunta a Pablo: ¿en qué pues fueron bautizados? Escuche, de manera que la respuesta de Pablo, o la pregunta que Pablo les hace, nos demuestra que en el bautismo sí se invocaba el Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo, tal como lo define Mateo 28, 19. Ellos le dicen: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Pablo le dice: entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? No habían escuchado hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no habían sido bautizados como lo ordenó Jesucristo en Mateo 28, 19. Si ellos hubiesen sido bautizados como lo ordenó Jesucristo en Mateo 28, 19, hubiesen escuchado hablar del Espíritu Santo, pero no lo habían escuchado porque no habían sido bautizados como lo había ordenado Jesucristo. Salvación, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos los fueron bautizados en el nombre. No es una fórmula bautismal, se lo repito.
Onoma está relacionado con la autoridad. La frase en el nombre, según el diccionario expositivo Vine, está relacionado con la autoridad de Cristo. No es una fórmula bautismal como usted pretende hacernos creer, Jorge Mendizábal. Bautismos en la Biblia son en el nombre de Jesús. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Pero No, usted no cree en el Padre, ni el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Usted cree en el falso Padre que su secta predica, usted cree en el falso Hijo que su secta predica, pero en el Padre bíblico, en el Hijo bíblico y en el Espíritu Santo bíblico, usted no cree. estas son tres manifestaciones del único Dios verdadero. Dios es uno y uno solo su nombre. Jesús es su nombre. Dios es uno y uno solo su nombre. Zacarías 14:9. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. La palabra que allí se traduce como uno es la palabra hebrea que permite pluralidad. Y la palabra que se traduce allí como nombre en el hebreo Shem significa honor, significa autoridad, significa carácter. No está hablando de la vocalización o la pronunciación de un nombre literal como usted pretende hacernos creer, Jorge Mendizábal. Esto está relacionando con el honor, con la autoridad, con el poder de Dios, no con la vocalización de un nombre literal, como usted quiere hacernos creer con su interpretación errada de ese texto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo Escúchelo. 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cada vez que hay un bautismo debe haber invocación del nombre. Escúchelo. ¿Y ahora por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Allí no dice bautízate invocando su nombre, Jorge Mendizábal. Usted parece que no entiende la gramática, usted parece que no sabe leer. El texto no dice bautízate invocando su nombre, dice y ahora por qué te detienes, levántate y bautízate, y luego le dice y lava tus pecados invocando su nombre. El perdón de los pecados está relacionado con la invocación del nombre directamente, no con el bautismo. Y mire cómo refuto su argumentación errada. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 10? Escuche, ¿quién tenía que invocar el nombre para perdón de pecado y para salvación? En Hechos 22:16. Romanos capítulo 10, del verso 8 al verso 13 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Que predicamos quién? Pablo solo, no, todos los apóstoles y todos los cristianos que predicaban esta palabra. Que si confesares con tu boca, ¿con la boca de quién? Con la boca del pastor, no, con la boca del nuevo creyente, Jorge Mendizábal, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Curios, el amo, el dueño, está reconociendo la autoridad de Cristo sobre su vida cuando lo declara como Señor. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, haciendo relación a que el Padre levantó a Cristo de entre los muertos, dice, serás salvo. ¿Cuándo? Cuando fueron bautizados, no, cuando creyeron y confesaron con su propia boca. Y luego dice, porque en el corazón se cree para justicia. Escúchelo lo que dice allí, porque con el corazón se cree para la justicia, y la palabra que se traduce allí como justicia, Jorge Mendizábal, es la palabra griega dikaiosune, que significa justificación, es decir, perdonado, exonerado, limpio de pecados, limpio de culpa. ¿Cuándo? Cuando fueron bautizados, no, cuando creyeron y confesaron con su propia boca, de manera que aquí no lo está diciendo otro personaje, sino el mismo personaje implicado en Hechos 22:16. Saulo de Tarso, aquí el apóstol Pablo es quien está declarando que somos salvos, somos justificados cuando creemos y confesamos con nuestra propia boca, cuando invocamos a Cristo con nuestra propia boca. Porque dice el verso 10, porque en el corazón, con el corazón se cree para justicia, es decir, para ser justificados y perdonados, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en él no será que avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico, ¿para qué? Para con todo lo que le invocan. ¿Para quién? Para con todo lo que le invocan. Escucha, y esta invocación para perdón de pecados y para salvación se hace con nuestra propia boca, no con la boca del pastor que nos bautiza, Jorge Mendizábal. Usted está errado, y Pablo refuta totalmente su argumentación. No de los nombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres.
Le voy a citar un texto para refutar su argumentación, porque usted dice que son títulos. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 31, nos habla de un hombre llamado Abí Albón. Abí, en el hebreo padre, Albón fuerza, padre de fuerza, era su nombre propio de este hombre, llamado padre de fuerza, de manera que bíblicamente padre sí es nombre. Ahora, nos dice en Mateo capítulo 10, verso 3, nos habla de un hombre llamado Bartolomé, que era uno de los 12 apóstoles. Pero Bar significa hijo, Tolomé, Tolmai, hijo de Tolmai, era el nombre propio de este hombre. Hijo de Tolmai era su nombre propio, no era ningún título, era el nombre propio de este personaje, un apóstol. De manera que tanto padre como hijo sí son nombres bíblicamente. Y Espíritu Santo es el nombre propio que se le atribuye sola y exclusivamente al Espíritu Santo de Dios. Porque los ángeles son espíritus. Los ángeles de Dios son santos, pero a ninguno de ellos se les llama con el nombre de Espíritu Santo. Solamente al Espíritu de Dios se le identifica con este nombre. De manera que usted está totalmente errado en su argumentación. Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Yo soy padre, tengo 3 niños, 5 nietos, soy hijo, tuve mis padres también, ¿verdad? Pero mi nombre es uno solo, yo soy uno solo. De la misma manera, Dios... Usted es padre, usted es hijo, puede ser abuelo, hasta puede ser nieto, pero resulta que usted no es padre de sí mismo, usted no es abuelo de sí mismo, usted no es nieto de sí mismo, de manera que si usted es padre porque tiene hijos que no son usted mismo, así como Jesucristo tiene un padre que no es él mismo, así que de manera que usted es hijo porque tiene un padre que no es usted mismo, Jesucristo tiene un padre que no es él mismo, de manera que usted está totalmente errado en su argumentación también. Porque para ser padres se necesitan hijos que son otras personas que no somos nosotros mismos. Para ser hijos necesitamos padres que son otras personas que no somos nosotros mismos. De manera que ya hay una diferenciación, una distinción personal entre... Usted está errado, Jorge Mendizábal. Es uno solo, tiene un solo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son las manifestaciones y son los títulos que... Padre, Hijo y Espíritu Santo son las manifestaciones. Resulta que declara primera de Juan, capítulo 4, verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, pero según su argumentación, se equivocaron los apóstoles porque ellos tenían que escribir y nosotros hemos visto y testificamos que la manifestación o el título ha enviado a su otra manifestación o a su otro título, el Salvador del mundo. Según su lógica argumentativa, el Salvador del mundo es un título. Diría entonces el texto que el Padre ha enviado a su Hijo a su título, el Salvador del mundo. Entonces nos estaría salvando un título, Jorge Mendizábal, según su propia argumentación errada y torcida. Tiene Dios, pero Dios es uno y uno su nombre, Jesús. Nuevamente, Dios es uno y uno su nombre. Dios es uno y uno su nombre. Nuevamente citando el texto de Zacarías. Ya esa argumentación suya también fue refutada.